Hola, ¿cómo están? Me presento, soy Vélez Guerrero Carlos Alfredo, estudiante de medicina. El video de hoy día es estudio bacteriano. La bacteria que hoy vamos a estudiar se llama Corynebacterium diphtheria. Pero antes, un poco de historia. En 1883, Klebs demostró que la difteria era causada por esta bacteria, por la Corynebacterium diphtheria. Este es Erwin Klebs. Al siguiente año, en 1887, Frederick Laufer, este de aquí, aisló la toxina que producía esta bacteria y demostró cómo esta causaba daño en los órganos. Al año siguiente, en 1888, Alexander Yersin y Rose terminaron de postular de que el mayor factor de virulencia de esta bacteria era la exotoxina que producía. Para el siglo XX, al finales del siglo XX, se produjo el mayor brote epidemiológico y sucedió en la Unión Soviética. Caso contrario ocurrió en Estados Unidos, donde se inmunizaba constantemente a la población. Tanto así que para el año 2003 no había ningún caso registrado. Pero al siguiente año, al año 2004, ocurrió el último caso registrado de difteria respiratoria en un adulto mayor no inmunizado. En cuanto a la forma, vamos a decir que son pleomórficos con estructuras claviformes, o sea, que tienden a agruparse en estructuras similares a letras chinas, como vemos aquí. Vemos que son alargados porque son bacilos y que en uno de sus polos van a presentar tumefacciones, lo cual le dará una forma característica de palillo de tambor. El crecimiento de esta bacteria va a ser bastante interesante, ya que va a depender de la concentración de hierro en el medio de cultivo. Por ejemplo, si la concentración es menor a 0,7 miligramos sobre el litro, la bacteria podrá proliferar. Pero si es mayor la concentración de hierro, entonces la bacteria no podrá proliferar. La fase de latencia puede durar 4 horas. Es una fase muy corta. Aquí se ven esta. Es muy corta con respecto a las otras fases. La fase exponencial comenzará con el crecimiento poco a poco de la población bacteriana, aprovechando, en este caso, los nutrientes del medio Michigan, hasta llegar a una fase estacionaria. Lo curioso de la fase estacionaria en esta bacteria es que al momento de que la concentración celular llegue a su punto máximo, llegará también el punto máximo la concentración de la toxina diftérica, hasta que poco a poco irá muriendo y decreciendo la población bacteriana. En cuanto al color de extinción, tenemos algo bastante peculiar. ¿Por qué? Porque mayormente es un bacilo gram positivo, pero puede presentar una tinción gram variable en tejidos o en medios in vitro antiguos. También pueden adquirir un color grisáceo en algunos medios de cultivo de agar. Aparte, podemos decir que con azul de metileno o tinción de anilina pueden formar gránulos metacromáticos, sobre todo en los polos. ¿Dónde se encuentra mayormente esta bacteria? Se la encuentra en la orofaringe y en la piel de las personas. Se transmite entre el organismo, ya sea por contacto de piel o por microgotas al estornudar. Muy bien, ¿qué enfermedades causa la Corynebacterium diphtheria? Primero que nada debemos saber algo. La toxina diftérica se produce en el sitio de la infección y desde ahí se va a regar al resto del cuerpo a través del sistema circulatorio.
Comencemos con la difteria cutánea. Esta se produce principalmente en los miembros inferiores. Este microorganismo ingresa al tejido subcutáneo a través de laceraciones como cortes o inyecciones, y desde ahí va a formar una pequeña papula que se va a ulcerar y comúnmente va a estar cubierta por una capa grisácea muy característica. Aparte de esto, en los cultivos que se realizan de estas heridas se suelen encontrar otras bacterias como Staphylococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. Bien, la difteria respiratoria se desarrolla después de un periodo de 2 a 4 días. Los microorganismos empiezan a multiplicarse en la faringe, producen daño localizado por la acción de la exotoxina. Se comienza con una faringitis exudativa. El exudado, lo más interesante del exudado es que va a formar una capa gris que se va a pegar aquí una pseudomembrana que va a obstaculizar el paso de aire y incluso puede llegar a adherirse al tejido respiratorio. Lo más grave de este tipo de difteria es que puede llegar a producir neuropatías y miocarditis. En cuanto a la actividad química y metabólica de la Corynebacterium diphtheria, tenemos que aclarar que existen 4 biotipos. Primero está el biotipo mitis, está aquí, el intermedius, el gravis y el belfanti. Todas van a producir ácido propinoico a partir de glucosa y maltosa. El biotipo intermedius es el único lipófilo y el único biotipo capaz de degradar glucógeno es el gravis. No fermenta, fermenta glucógeno. Todos reducen nitratos. Posee en sí un pH óptimo de 7.2. Son aerobios y aparte de eso, podemos decir que son mesófilos, ya que su temperatura adecuada de crecimiento son 37 grados centígrados. ¿Cómo se logra la eliminación de esta bacteria? Primero que nada tenemos que saber que la vacunación activa es el principal medio de eliminación de esta bacteria. Desde los 2, 4, 6, 15 y 18 meses de vida se debe comenzar con la vacunación de la antitoxina diftérica. Los pacientes con esta enfermedad deben ser aislados, es una medida de prevención. Deben ser aislados en caso de que se trate de difteria respiratoria y deben ser tratados con eritromicina y penicilina. La difteria respiratoria en sí no tiene una gran tasa de supervivencia, puesto que se la suele confundir con otras enfermedades y hasta el momento de que se la detecta correctamente puede ser muy letal. Por eso es que a los niños se los vacuna para reforzar su sistema inmune. La curva de la propagación de la difteria ha ido cayendo con el pasar de los años. Esto principalmente debido a la vacunación activa con antitoxina aislada de algunos animales. Debemos saber que si un paciente llega a un centro de salud y se le detecta difteria, se debe avisar a las autoridades. Luego de esto, le debe de inyectar al paciente 20.000 a 100.000 unidades de antitoxina para detener la proliferación de estas mismas. Después de esto, el paciente debe ser aislado para evitar la propagación de la bacteria. Además, sus signos vitales deben ser constantemente monitoreados, especialmente los signos cardíacos, ya que la principal falla que causa la toxina diftérica es la falla cardíaca. La bibliografía usada en este video está apareciendo en estos momentos en pantalla. Muchas gracias.